Mis abuelos. Mi nombre es Teodoro y actualmente vivo en la Ciudad de México. Nos contaba mi papá que cuando él tenía como 2 años, una de sus tías, que ya había fallecido, era hermana de su mamá, se lo llevó a vivir a la ciudad y ella le decía que era para que estudiara. Nunca entendió muy bien por qué mi abuela lo permitió. Iban muy de vez en cuando a visitar a sus padres, solo por 2 o 3 días, y luego regresaban. Mi padre vio a su tía siempre como una segunda madre. Solo íbamos una vez al año a visitarlos. Tal vez por eso, cuando éramos pequeños, mi papá nos mandó a pasar las vacaciones de un verano en casa de los abuelos. Según él, era para que se encariñaran con nosotros y nosotros con ellos. Ya habíamos ido en otras ocasiones, pero siempre solo por un fin de semana y nos regresábamos. Ellos tenían una cabaña en medio de un barranco, donde no había acceso a transportes. Teníamos que caminar bastante para llegar al lugar en donde vivían. En lo particular, no me hacía feliz ir a visitarlos porque teníamos que caminar mucho tiempo para llegar a su choza, como mi padre le decía. Llegábamos en la madrugada, ya que mi papá manejaba toda la noche. Dejaba el carro en la orilla de la carretera y teníamos que emprender el camino de subida. Siempre que íbamos, él iba abriendo camino entre la hierba con un machete que tenía para ese fin. Llevábamos lámparas en la frente, como las que usan los mineros, y siempre teníamos que ir viendo por dónde pisábamos. Había bastantes serpientes venenosas. Llegábamos cuando ya estaba amaneciendo y hacía mucho frío. Yo le rogaba a mi papá que no me dejara con ellos. Sinceramente, siempre me preguntaba cómo era posible que en esos lugares tan olvidados viviera gente, y por qué les gustaba vivir así. Cuando llegábamos al lugar donde vivían mis abuelos, la choza se podía ver desde lo alto. Normalmente, a esa hora ya estaba saliendo humo de la cocina. Mi papá se veía siempre muy emocionado, pero a mi mamá no le hacía nada de gracia, al igual que a nosotros. Al ir de bajada, mi papá corría casi por la emoción, ya que íbamos muy de vez en cuando y en todo ese tiempo no tenía comunicación porque hasta ahí no llegaban las líneas telefónicas y por ende no sabían cuándo llegaríamos. Pero al parecer mis abuelos siempre nos esperaban, porque cuando llegábamos mi abuela normalmente lloraba de alegría. Mi abuelo abrazaba a mi papá y a nosotros también. Ponían una mesa que habían hecho con tablas y mi abuela nos servía café a todos. También hacía tortillas y siempre tenían carne fresca o seca para darnos. Mi padre siempre había querido llevar a sus padres a vivir a la ciudad con nosotros, pero ellos nunca querían ir ni siquiera de visita. No sabían ni siquiera dónde vivíamos. Estaban muy ancianos, pero su aspecto no coincidía con su energía, ya que caminaban con gran agilidad y siempre derechos. Esa ocasión, mi hermano y yo íbamos un poco inquietos porque mi papá dijo que nos dejaría con mis abuelos todas las vacaciones y ellos volverían a la ciudad. Nunca estuvimos de acuerdo, pero la decisión ya estaba tomada. Cuando mi padre se lo comunicó a mis abuelos, noté que se lanzaron una mirada entre ellos, pero aceptaron. Mi padre llevaba bastantes provisiones que nos había costado mucho subir, para que tuviéramos que comer y no causarles gastos a los abuelos. Ellos dijeron que no era necesario haber llevado tanto. Ahí había de todo para comer. Estuvieron una semana con nosotros, porque a mi papá le habían dado vacaciones. Para mi madre y para nosotros, fue un martirio estar ahí. No tenían baño para bañarnos y solo habían puesto una tela. No había boiler para calentar el agua. Nos bañábamos con agua helada. También era difícil hacer nuestras necesidades. Teníamos que sentarnos en cuclillas y varias veces nos caímos en nuestro propio desecho. Esto se lo hice saber a mi padre. Le dije que no quería estar ahí y le pedí de favor que no nos dejara, pero no me hizo caso. Quería que sufriéramos, según él, para que valoráramos la vida que nos daba y pusiéramos más empeño en nuestros estudios. Yo lo tomaba como un gran castigo, y a pesar de que prometimos ayudar en los deberes de nuestra casa y poner más empeño en el estudio, él no cambió de opinión y se fueron. No se conmovió cuando nos vio llorando, no le importó. Antes de irse, le dijo a nuestros abuelos que nos pusieran a realizar trabajos que ellos hacían.
Como a los 2 días de que se fueron, mi abuelo empezó a ser muy duro con nosotros. Nos levantaba antes de que amaneciera y nos ponía a acarrear agua con unas cubetas desde un arroyo que pasaba un poco retirado de ahí. Notamos que los vecinos los evitaban, no tenían amistades, y a nosotros, cada que nos encontraban acarreando agua, se iban por otra vereda. Una noche, mi abuela nos fue a sacar del cuarto donde dormíamos y nos encerró en un lugar que estaba debajo de la choza. Era como un ático y nos dio un candado para que cerráramos por dentro. Nos dijo que escucháramos lo que escucháramos, no debíamos asomarnos. La verdad, nos dio mucho miedo, ya que era un lugar muy oscuro, parecía una caja. Nos dejó algunas velas, cuando éstas se terminaron, no se veía nada. Quedamos en la oscuridad absoluta. Mi hermano y yo nos abrazábamos para darnos un poco de valor. Tardamos mucho para poder dormir. Mis abuelos no hablaban mucho con nosotros. Entre ellos, conversaban en un dialecto que no conocíamos. Nunca faltaba comida. Nos obligaban a comer insectos como chapulines, asados y chicharras. A nosotros eso nos daba un poco de asco, pero teníamos que comerlo. Si no lo hacíamos, nos lo volvían a dar cuando nos daba nuevamente hambre. Se tomaban muy en serio lo que mi padre les había dicho de que nos pusieran a trabajar. Mi abuela de vez en cuando nos mostraba un poco de cariño, pero eran algo reservados. Mi abuelo tenía una pequeña parcela en donde sembraba calabazas, maíz y frijol. Nos llevaban a mi hermano y a mí para que aprendiéramos lo que era trabajar. En ese lugar las noches son muy frías y los días extremadamente calurosos. Nosotros, que nunca habíamos trabajado en nada, lo encontrábamos muy difícil. Pasábamos sed y hambre, pero teníamos que estar con el abuelo. Al llegar la noche caíamos rendidos. Ya queríamos que terminaran esas vacaciones e irnos, sin volver jamás. En una ocasión, cuando mi abuela nos encerró en el ático, escuchamos como si alguien quisiera entrar. Rasguñaban muy feo la tabla con la que cerraban. Afortunadamente, no le era posible abrir. Se escuchaba también como alguien se reía de una manera extraña y nos decía que abriéramos, que no desconfiáramos, que querían jugar con nosotros. No reconocíamos la voz de ninguno de los abuelos. Estuve tentado a abrir, pero recordamos que la abuela nos había dicho que no lo hiciéramos. Esa vez estuvimos encerrados como 2 días, sin comida ni agua. Quisimos salir, pero no pudimos. Al parecer, habían cerrado desde afuera. Gritamos y golpeamos la puerta, pero al parecer no nos escuchaban. O tal vez no había nadie. Teníamos demasiada hambre y sed, y temíamos que algo les hubiera sucedido a los abuelos, pensando que tal vez moriríamos ahí encerrados. Eso nos causaba mucho miedo, pero yo trataba de consolar a mi hermano, y a pesar de que yo también tenía miedo, intentaba demostrar lo contrario. Le decía que tal vez nuestros padres llegarían antes por nosotros. No supimos cuánto tiempo estuvimos en ese lugar, porque no entraba nada de luz, y la vela se nos había terminado. Ya me estaba dando por vencido, a punto de llorar cuando escuchamos ruidos. No sabíamos si era de día o de noche, pero la abuela nos dijo que podíamos salir y eso hicimos. Al voltear y ver la puerta que cerraba el ático, vimos cómo estaba arañada. Salimos hacia la cocina y la luz del día nos lastimó los ojos. Le preguntamos a la abuela por qué nos habían dejado tanto tiempo encerrados, ya que teníamos mucha hambre. La abuela no contestó nada, pero ya había guisado. La comida estaba lista. Nosotros nunca habíamos tenido tanta hambre y devoramos todo lo que nos puso en la mesa. Al preguntarle por el abuelo, nos dijo que había tenido que salir, pero que pronto volvería y que no hiciéramos preguntas. Nos recordó que habíamos hecho bien al no abrir la puerta, porque algo muy malo podría habernos sucedido. No entendíamos bien lo que nos quería decir con esa advertencia. Como a los 3 días volvió el abuelo. Estaba muy desmejorado, había adelgazado mucho y hasta se veía más viejo. La abuela le sirvió comida y le dijo que se acostara a reposar para recuperarse pronto. Una ocasión, cuando nos mandaron a traer unos elotes de la parcela, nos tardamos más de lo esperado porque nos pusimos a jugar. Cuando regresamos ya era de noche.
Justo cuando estábamos llegando, escuchamos unos gruñidos muy fuertes en casa de los abuelos. Asustados, nos escondimos detrás de una roca. Vimos la silueta de una especie de lobo. Estaba parado en dos patas y caminaba hacia nosotros. Era enorme, con unas orejas puntiagudas y una gran joroba. Levantaba la cara como buscando el olor. Se acercaba hacia donde estábamos, y de su hocico escurría una espesa baba. Tenía unos enormes dientes puntiagudos y sus ojos eran de color naranja. Nosotros estábamos paralizados de miedo. Miré a mi hermano y casi se le salían los ojos del susto, igual que a mí. Justo en ese momento apareció otro ser casi igual que el primero, pero este no tenía joroba. Lo fue empujando hacia atrás, como para protegernos. Escuchamos una espeluznante voz entre grito y gruñido que nos decía que huyéramos. No esperamos a escuchar más. Soltamos el costal con los elotes y corrimos desesperados hacia la casa mientras esas bestias, entre jadeos y gruñidos, peleaban. Nos metimos en el ático y cerramos con el candado. Parecía que estábamos viviendo una horrible pesadilla. Escuchamos cómo tiraban la puerta de la casa. Se oía una pelea entre gruñidos y aquel animal exigía que abrieran el lugar donde estábamos. Nosotros estábamos aterrados, temblando de miedo. Mi hermano me dijo que se había orinado del susto. No teníamos ropa para cambiarnos, pero le dije que se quitara el pantalón. Al fin y al cabo no se veía nada, y así lo hizo. No dábamos crédito a lo que acabábamos de ver y escuchar. Sin duda, aquella bestia venía por nosotros. Tratábamos de contener la respiración por miedo a que esa cosa nos encontrara y tal vez nos devorara. Mi hermano se desmayó de la impresión. Yo no sabía qué hacer, pero una cosa era segura. No debía abrir la puerta por ningún motivo. Lo único que atiné a hacer fue cubrir con una cobija a mi hermano y darle masajes en las manos y los pies, tratando de reanimarlo. Poco a poco despertó, gritando en un ataque de nervios. Rápido le tapé la boca, por temor a aquella bestia. A la mañana siguiente, cuando la abuela tocó y nos dijo que podíamos salir, nosotros, aún con miedo, decidimos hacerlo. Ella nos puso una regañiza porque nos tardamos salir por el mandado y que no debíamos habernos expuesto de esa manera. Nosotros preguntamos por qué nos quería comer aquel animal. Ella dijo que nos calláramos, que no sabíamos lo que estábamos diciendo y que habíamos visto mal. Pero nosotros sabíamos bien qué fue lo que vimos. También la puerta de entrada estaba caída. Todo eso había sido real. Preguntamos por el abuelo y nos dijo que había salido temprano. Estábamos muy intrigados y asustados. Vimos que el abuelo venía bajando. Traía su ropa hecha pedazos que casi no cubrían su cuerpo y caminaba como sonámbulo. Parecía que estaba perdido. Creímos que estaba borracho, pero la abuela nos dijo que no le preguntáramos nada. El abuelo nos observó un buen rato de una manera que nos incomodó y se pasó a dormir. En cuanto tocó la cama, se quedó profundamente dormido. Roncaba tan fuerte que por un buen rato no escuchábamos nada más que eso. Otra de las cosas que también habíamos descubierto fue una ocasión en que entramos de repente a la cocina y vimos que se estaban comiendo un animal crudo. Cuando nos vieron, los dos rápidamente escondieron lo que traían en las manos. A mi abuela le escurría aún la sangre por la boca, manchando su delantal. Volteó hacia su fogón y nos sirvió nuestra comida. Mi abuelo se salió de la cocina molesto, diciendo algunas palabras que no entendimos, pero sabíamos que eso que hacían no era normal. Como éramos tan inocentes, no entendíamos qué es lo que estaba sucediendo. Lo único que era real era que ya nos queríamos ir de ese lugar. Más aún porque en más de una ocasión, cuando íbamos por agua, otros niños que también iban por lo mismo nos apedrearon, diciendo que éramos los nietos de los perros. Nosotros no respondimos a la agresión y tampoco le decíamos nada a los abuelos. Una de esas ocasiones nos apedrearon y a mi hermano le alcanzó una piedra en la cabeza, lo descalabró. A mí me pegaron en uno de mis pies y me dejaron rengo por unos días. Cuando nos preguntaron qué nos había sucedido, le dijimos esto a mi abuela. Ella se molestó demasiado y fue a reclamarles a las madres de aquellos niños.
Cuando nos vieron llegar con la abuela, cerraban sus puertas y metían a sus hijos, y desde sus ventanas nos observaban disimuladamente. Uno de aquellos niños iba saliendo de la tienda. Le dijimos que era él. Se acercó y le dijo que no se volviera a meter con nosotros. El niño comenzó a llorar. En eso llegó la mamá de él. Se veía bastante temerosa. Fue cuando mi abuela, furiosa, le dijo que no nos volvieran a golpear porque la pagarían muy caro y que sabía que ella no jugaba y que agradeciera que su marido no lo sabía. La señora no contestó nada y jaló a su hijo de una oreja. Lo fue regañando. Mi abuela dijo que con eso había sido suficiente y que no volvería a suceder. Así siguieron pasando los días. Lo más feo que pasamos fue una noche de esas en que mi abuela nos encerraba en el ático. Cuando estábamos por quedarnos dormidos, nos despertó aquel horrendo aullido. Escuchamos cuando se alejaba de la casa. Más tarde escuchamos cuando regresó. Esa ocasión gruñía diferente. Nos atrevimos a asomarnos levantando lentamente la puerta, dejando solo una pequeña rendija. Lo que vimos nos horrorizó. Aquella bestia, especie de lobo con esa enorme joroba, se devoraba al parecer un pequeño niño que traía como si fuera una especie de muñeco de trapo ya sin vida. Sus enormes dientes puntiagudos se cerraban y abrían grotescamente. Aquel ente estaba adentro de la casa. Al parecer, mis abuelos no se daban cuenta. Pensamos que aquel animal los había matado. Rápido, cerramos con candado y nos pusimos a rezar todas las oraciones que nos habían enseñado. En ratos llorábamos de angustia, temiendo haber quedado solos en aquella apartada choza. A la mañana siguiente, como de costumbre, la abuela nos dijo que podíamos salir. Nos extrañó bastante que actuara como si nada hubiese pasado. Preguntamos por el abuelo y ella nos dijo que estaba durmiendo aún. Estábamos por terminar nuestro desayuno cuando el abuelo salió de su habitación. Se veía rejuvenecido, estaba muy contento, hasta cantaba. Abrazó a la abuela y le pidió un café. La abuela, de buena gana y contenta, lo atendió. Fue cuando le pregunté si habían visto algo la noche anterior, ya que se escuchaba como si alguien había entrado a la casa y estaba masticando algo. La abuela volteó a verme de una manera muy fea. El abuelo nos miraba de la misma manera. Me arrepentí de haber hecho esa pregunta y me dijeron que, si seguía de curioso, me podía suceder algo muy malo, que lo mejor era que permaneciera callado. Sentí aquellas palabras como una amenaza. En esa ocasión, después de terminar con nuestras labores, mi abuela nos dijo que ya nos metiéramos a dormir, para variar, en ese lugar donde nos daba mucho miedo, pero era el lugar más seguro de esa casa. Esa noche mi hermano tuvo pesadillas y delirios. Se puede decir que fue una de las noches tranquilas. En esta ocasión no se escuchó nada en el exterior. Aún no amanecía, pero ya estábamos despiertos esperando a que la abuela nos dijera que ya podíamos salir. Fue cuando escuchamos las voces de mis padres, que para nuestra gran fortuna llegaron ese día, y sin esperar la orden de la abuela salimos. Emocionados, nunca habíamos sentido tanta felicidad de verlos. Mi papá les preguntó a los abuelos cómo nos habíamos portado. Ellos le dijeron que éramos un poco curiosos y que no nos estaban educando bien. Para nosotros, ya todo lo que dijeran no nos importaba tanto porque ahora estaban nuestros padres con nosotros y pronto nos iríamos. Mis papás llegaron un fin de semana. Estuvimos 2 días más, durante los cuales no nos separamos de ellos. Nuestros abuelos nos miraban, advirtiéndonos que no debíamos hablar. Nuestros padres nos llevaron a la plaza del pueblo. La gente no nos veía con buenos ojos, pero a mi papá no pareció importarle. Nos la pasamos muy bien. Por la noche nos dormimos con mis papás. Mi abuela no dijo nada del ático, solo sacó las cobijas y las puso en donde estaban las de mis padres. El día domingo nos levantamos casi de madrugada para que no nos agarrara el sol. Nos despedimos de la abuela, quien nos advirtió que no le contáramos nada a nuestros padres porque nos podía pasar algo muy malo, según ella. Mi hermano y yo, felices porque sabíamos que nos iríamos de ese lugar, ni la tomamos en cuenta.
Cuando nos fuimos, ni siquiera sentimos el camino. Íbamos cargados con nuestras mochilas y nuestra ropa. Poco después de haber llegado a nuestra casa, le contamos a nuestra madre todo lo que nos había sucedido con los abuelos. Ella estaba incrédula y se lo dijo a mi papá, pero él simplemente comentó que eran cosas de niños, que teníamos demasiada imaginación. También nos dijo que si no le echábamos ganas a la escuela y a lo que nos mandara, nos volvería a mandar las próximas vacaciones. No más de escuchar eso me dio un escalofrío y me apliqué en todo. En otras ocasiones llegamos a ir, pero solamente un fin de semana, y nunca nos separábamos de nuestros padres. Esto fue algo que vivimos con los abuelos. La vecina. Esta historia sucedió en 1969, el año en que mi mamá llegó a vivir en una comunidad de la Huasteca Potosina. Se casó con mi papá y en 1973 nació su primer hijo, mi hermano Abundio. Mi mamá contaba que ella y mi papá se conocieron en una fiesta de su pueblo. Mi papá, que se dedicaba a vender pan que mi abuela horneaba en un horno de leña, se enamoró de mi mamá y decidieron casarse. Cuando llegaron al pueblo, mi papá ya había construido su casa, así que desde que llegaron vivieron en su propio hogar. Tenían de vecina a una misteriosa mujer llamada Ruperta. Era muy reservada y enojona y nunca tenía contacto con los demás vecinos. Se rumoraba que era una bruja, pero a mi mamá no le parecía tan mala como todos decían. Siempre vestía ropa negra y llevaba el cabello recogido, lo que le daba un aire elegante, pero parecía estar siempre molesta. Al principio Ruperta no saludaba a mi mamá, pero cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a hacerlo de manera más amable. A mi mamá le extrañó su cambio de actitud, le respondía por educación, pero siempre con algo de distancia, ya que los familiares de mi papá le habían advertido que Ruperta no era de confianza. Con el tiempo, sin que mi mamá se diera cuenta, comenzaron a platicar. Los demás vecinos estaban asombrados, ya que Ruperta nunca había interactuado con nadie en todos los años que había vivido en esa casona. Un día, Ruperta empezó a llevarle pequeños obsequios a mi mamá, pasteles y guisos. Al principio mi mamá era cautelosa, pero con el tiempo comenzó a aceptarlos. Una vez, Ruperta le regaló una pareja de guajolotes. Mi mamá no quería aceptarlos, principalmente por temor a la reacción de mi papá, que ya le había advertido que no recibiera nada de Ruperta. Pero Ruperta insistió, diciendo que sabía que estaban pasando por dificultades económicas y que al menos con esos animales no les faltarían huevos. Mi mamá aceptó el regalo. Cuando mi papá se enteró, se molestó mucho y le pidió a mi mamá que devolviera los animales. Él tenía razones personales para desconfiar de Ruperta, ya que cuando era niño ella había sido cruel con él. Ahogó a uno de sus perros y ningún animal que entraba a su propiedad salía con vida. También solía tirar veneno para matar a los que se acercaban a su casa. Para mi papá, como para muchos en el pueblo, Ruperta era una bruja. Desde ese día, mi mamá ocultaba su amistad con Ruperta, pero era casi imposible, ya que ella seguía visitándola incluso cuando mi papá estaba en casa. Con el tiempo, la relación entre las dos mujeres se hizo más cercana, al punto de que mi mamá comenzó a visitar la casa de Ruperta. Contaba que sentía escalofríos cada vez que entraba. Era oscura, fría y estaba decorada con cuadros de grandes serpientes negras de ojos rojos que le daban miedo. Siempre tenía cortinas gruesas que bloqueaban la luz, y la casa olía a encierro y humedad. Ruperta aseguraba que tenía parientes en la ciudad que le enviaban dinero, y con eso se mantenía. Pero, a decir verdad, mi mamá nunca vio a nadie visitarla. También le llevaba comida para los animales que le había regalado, la huila. Ponían muchos huevos. En una ocasión, mi mamá vio cómo Ruperta ponía huevos en el nido de la huila, y eso la hizo admirarla más. Se sintió muy mal por haber desconfiado de ella, convencida de que solo quería ayudarla. Mi papá se negaba a comer los huevos, ya que desconfiaba de ellos. Se les comenzaron a acumular en un canasto, hasta que un día en que no tenían para la comida,
Mi mamá decidió cocinarlos. Rompió 3 sin problema, pero al partir el cuarto salió un huevo negro y apestoso. Para su horror, algo parecido a una pequeña víbora saltó en el sartén. Gritando de terror, mi mamá salió corriendo a vomitar, dejando la estufa encendida. Cuando regresó, la apagó, y efectivamente el huevo junto con la pequeña víbora estaban quemados. Esperó a que llegara mi papá y le mostró lo que había salido de aquel huevo. Él le dijo que no debió haber aceptado esos animales. Juntaron todos los huevos y los tiraron. Vieron con asco que algunos estaban podridos y de algunos salían serpientes, las cuales mataron. Mi papá agarró la pareja de guajolotes y los fue a dejar a una barranca que estaba un poco alejada de la casa. Cuando Ruperta se dio cuenta de que los animales que les había regalado no estaban en el gallinero, preguntó por ellos. Mi mamá, un tanto nerviosa y avergonzada, le dijo que no sabía qué había sucedido con ellos, ya que cuando fue a darles de comer ya no estaban. Ruperta, al parecer, no le creyó, pero no dijo nada, y solo se retiró molesta. Los días siguieron pasando. Otra cosa que también le llamaba la atención a mi mamá es que la vecina constantemente se metía al gallinero sin pedir permiso y seguía trayendo huevos que colocaba en los nidos de las gallinas. Pero mi mamá aprendió a diferenciarlos, ya que eran más pequeños y los apartaba. También notaron que en las noches aquella señora se metía al gallinero, caminaba entre las gallinas, según ella, porque había visto a algún animal merodeando y entraba a cuidar a las gallinas, que extrañamente se espantaban. En una ocasión se despertaron ante el alboroto de las gallinas y, para su gran sorpresa, el par de guajolotes estaba adentro del gallinero. Aquellos animales eran muy violentos y ya habían matado algunas gallinas. Las picoteaban y las dejaban prácticamente sin cabeza. Esto le molestó demasiado a mi papá, quien salió muy enojado con una pala, dispuesto a matarlos. Pero cuando entró al gallinero, estos animales salieron volando y nada les pudo hacer. Trataron de cerrar lo mejor que pudieron. Aquellos animales volvían a entrar de vez en cuando. Mi padre intentaba agarrarlos, pero siempre se le escapaban. Una vez, cuando mi madre fue de visita a casa de Ruperta, la escuchó hablando con alguien. Mi mamá se iba a retirar, pero le llamó la atención que aquella mujer tuviera visitas, así que tocó la puerta. Grande fue su sorpresa al ver que su vecina tenía por mascota una gran serpiente que llevaba colgada alrededor del cuello. Le dijo que no temiera, que la había criado desde que era muy pequeña y hasta dormía con ella. Le hablaba con cariño, como si estuviese hablando con una persona. Mi mamá, al ver que Ruperta besaba al animal en la boca, sintió repulsión. Ver eso le dio asco y miedo. A Ruperta le causó mucha gracia la expresión de mi mamá y se soltó a carcajadas, lo que le molestó más. Aquella mujer le acercó la enorme víbora diciéndole que era su novio y que era inofensivo. Mi mamá gritó aterrada cuando le puso al animal en el estómago y salió corriendo ante la burla de Ruperta. Desde ese día, mi madre no volvió a esa casa. Mi mamá trataba de esquivar a Ruperta y ya no se comía lo que ella le llevaba. Pero aún así, ella insistía mucho en querer estar cerca de mi mamá, diciendo que se había encariñado con ella. Pero ya no le tenía confianza. Llegó el día en que mi mamá tendría a mi hermano Abundio, por lo que se ausentaron 3 días. En cuanto llegaron a la casa, enseguida tocaron a la puerta. Era Ruperta, que venía con muchos regalos para mi hermano. Mi padre quiso rechazarlos, pero mi mamá, siendo más amable, los aceptó con gusto. Aquella mujer entró a la casa y cargó a mi hermano, siempre ante el disgusto de mi papá. Lo estuvo arrullando y mi mamá volvió a confiar en ella. Desde ese día, esa mujer no salía de nuestra casa, al grado de que Abundio prefería que ella lo cargara. Mi hermano se acostumbró a sus brazos y en ocasiones se lo llevaba un rato a su casa. Mi padre nunca estuvo de acuerdo con esto. Cuando Abundio tenía aproximadamente 1 mes de nacido, una noche en que mis padres dormían, aquella mujer entró sin que se dieran cuenta y sacó a mi hermano de su cuna. Cuando mi mamá lo iba a alimentar, se dio cuenta de que su hijo no estaba. Empezó a gritar desesperada.
Los dos salieron a la calle gritando que su hijo no estaba. Rápidamente fueron a tocar a la puerta de Ruperta, pero ella no abrió. Para esto, ya los familiares de mi papá habían salido de sus casas y todos corrieron hacia donde escuchaban el llanto. Cuenta mi mamá que, al llegar de donde se oía el llanto, vieron con horror que mi hermano estaba desnudo, llorando sobre una piedra. También habían colocado una especie de hacha pequeña y un recipiente a un lado. Estaba aquella enorme serpiente, casi erguida, sacando su lengua y mirando fijamente a Abundio. Mi mamá decía que se veía enorme, y Ruperta estaba con los ojos en blanco, haciendo unos rituales. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta cuando llegaron. Al ver esto, los vecinos y familiares empezaron a arrojarles piedras, tomándolos por sorpresa. Aquella mujer, al sentirse descubierta y en peligro, se tiró al suelo y ante los asombrados ojos de todos, tomó la forma de una gran serpiente negra. Todavía quisieron llevarse a Abundio, pero un hermano de mi papá le aventó un machete. No logró herir a ninguna de las dos serpientes, pero al menos eso sirvió para ahuyentarlas. Las dos serpientes huyeron entre el monte. Mi madre no aguantó la impresión y cayó desmayada. Mi abuela recogió a mi hermano, cubriéndolo con su rebozo. Todos corrieron detrás de aquellas víboras, pero no lograron atraparlas. Volvieron a casa muy asustados y comentando cómo es que aquella mujer se podía transformar en ese animal. Todos sabían que aquella mujer era mala y tal vez hasta bruja, pero nunca se imaginaron que se convirtiera en esa espeluznante serpiente. Al llegar a casa, revisaron a Abundio, quien, además de estar desnudo, tenía sangre en la frente y en las plantas de los pies y le habían rasurado la cabeza. Estaba muy morado por el frío, lo abrigaron y mi madre lo alimentó para que entrara en calor. Mi abuela lo limpió con un huevo. Los hermanos de mi padre optaron por apoyarlos quedándose en su casa para estar alerta por si aquella endemoniada mujer volvía. Mi abuela también se solidarizó y fue a ayudar. Algunos vecinos les dijeron que pusieran una línea de sal en las puertas y ventanas para proteger la casa y evitar que cualquier cosa maligna entrara. Así lo hicieron. Pasaron varios días sin que nada extraño ocurriera. Volvieron a confiarse y se fueron cada quien a sus casas, excepto mi abuela, que se quedó para seguir apoyando. Una de aquellas noches en que mi abuela no podía conciliar el sueño, escuchó como alguien abría la puerta con mucho cuidado. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido para ver qué pasaba. Grande fue su sorpresa cuando vio que era Ruperta con un hombre muy alto. Al parecer no podían pasar, tal vez por la línea de sal que habían puesto en la puerta. Aquel hombre también intentó entrar por una de las ventanas, pero tampoco logró su objetivo. Volvieron a cerrar y se fueron. Mi abuela, temblando de miedo, se asomó por la ventana y vio que entraron a la casa de Ruperta. Se quedó un buen rato mirando, pero ya no vio ningún movimiento y decidió volver a su cama, pues no creyó necesario despertar a su hijo y nuera. Casi estaba conciliando el sueño cuando de pronto escuchó mucho escándalo en el gallinero. Al asomarse, vio que adentro estaban la pareja de guajolotes que con furia picoteaban a los pollos. Fue entonces cuando decidió ir a despertar a mis padres para decirles lo que estaba sucediendo. Mi papá rápidamente tomó el machete y fue al gallinero, pero en cuanto entró, aquellos animales se le lanzaron a picotazos y con sus alas lo golpeaban. Mi abuela le alumbraba con una lámpara de pilas y se dio cuenta de que aquellos animales tenían los ojos rojos y reflejaban mucha maldad. Se dio cuenta de que no eran simples animales, que tal vez estaban poseídos por algo muy malo. Queriendo proteger a mi padre, fue a la cocina por sal, mientras mi mamá salía de la casa para alertar a mis tíos de lo que estaba sucediendo. Una de mis tías agarró agua bendita y todos corrieron a nuestra casa. Al llegar, mi tía corrió a proteger a Abundio y echó agua bendita en todo el cuarto, mientras mis tíos corrían al gallinero. Allí, a mi papá, aquellos endemoniados animales ya lo habían tirado y lo seguían pisando y picoteando. Todas las gallinas volaban por todos lados, queriendo huir. Dos de mis tíos entraron a ayudar a mi papá,
ya que aquellos animales también se lanzaron contra ellos, pero entre 3 personas fue más fácil someterlos. Más aún cuando mi abuela les lanzó sal en las plumas. Los guajolotes se retorcieron, ya que donde les caía la sal parecía que les caía agua caliente, y se les desprendían las plumas, se oían fuertes graznidos de dolor. Uno de mis tíos, aprovechando que uno de los animales pateaba a mi otro tío, mientras la huila seguía picoteando a mi papá, dio un machetazo, y de un tajo la cabeza del guajolote salió volando. La huila, al darse cuenta de lo que había pasado, desesperada y aterrada, quería salir de ahí. Volaba chocando con la cerca hasta que finalmente encontró la salida. Por poco se escapa, pero mi padre fue más rápido y también le cortó la cabeza. Vieron cómo en su propia sangre se retorcían y ante sus asombrados ojos aquellas aves se convirtieron en Ruperta y su pareja, que yacían muertos. Mi padre quedó todo golpeado y arañado, pero esto no le importaba, estaba satisfecho con lo que habían hecho. Para esto, algunos vecinos ya se habían acercado al escuchar el escándalo, y entre todos rodaron los cuerpos de aquellos seres, empujándolos con palas y jalándolos con rastrillos. Nadie quería tener contacto directo con esos cuerpos, por lo que los rodaron hasta llegar a la casa de Ruperta. Al empujar la puerta, ésta se abrió sola. Al alumbrar con las lámparas, vieron algo que los llenó de horror. Muchas serpientes de distintos tamaños andaban por toda la casa, incluso entre los muebles. En medio de la sala se alcanzaba a ver un pequeño cuerpo sin vida que parecía de un bebé. Al parecer, Ruperta les llevaba comida a esos asquerosos reptiles. Nadie se atrevía a entrar para recuperar el cuerpo de aquel desdichado inocente. Lo más rápido que pudieron, aventaron los cuerpos de Ruperta y su pareja. Fue entonces cuando casi al mismo tiempo aquellas serpientes se subieron a los cuerpos de Ruperta y su pareja, formando una gran bola de serpientes. Uno de los vecinos jaló con su rastrillo el pequeño cuerpo y cerraron esa casa. Mientras tanto, uno de mis tíos, que manejaba un tractor, fue por una garrafa con diésel y rompiendo uno de los vidrios, la aventó dentro de la casa. Le prendieron fuego a esos animales. La casa también comenzó a quemarse. Dice mi mamá que salía un horrible olor, como a azufre, y se hizo un humo muy espeso que sentían que los ahogaba. Este era muy negro, tanto así que parecía cubrir todo el pueblo. Así terminaron con esa diabólica pareja de nahuales. Pasado todo esto, fueron a avisar a los alguaciles de los pueblos cercanos para ver si alguien conocía a los padres del bebé que encontraron en esa casa. Sería un poco difícil porque estaba casi irreconocible. Le faltaban partes y estaba en estado de descomposición. Pasaron unos días y como nadie reclamaba el cuerpo, decidieron sepultarlo. Pero cuando estaban por enterrarlo, llegaron unas personas de un pueblo cercano. Revisaron lo que quedaba del cuerpo y efectivamente pertenecía a una joven pareja. Después se enteraron de que habían desaparecido varios recién nacidos de los pueblos vecinos. Mi madre se sintió afortunada de no haber perdido a mi hermano. Con el tiempo, construyeron una pequeña capilla en ese lugar maldito para bendecirlo. También hicieron una cancha donde los niños iban a divertirse, pero debían tener mucho cuidado. Con frecuencia salían serpientes negras entre las piedras. No tenían miedo, pues aprendieron a lidiar con ellas. Tampoco era recomendable permanecer en ese lugar hasta altas horas de la noche. Varias personas aseguraban haber visto a Ruperta y su pareja entre las piedras. Quienes han tenido la mala suerte de encontrarse con esos espectros, dicen que sienten terribles escalofríos y se les eriza la piel al mirar el espectro de aquel ser con cuerpo de serpiente y cabeza de hombre. Al ver aquellos ojos de Ruperta, iguales a los de un reptil, mirándolos fijamente con coraje y odio, sienten un profundo miedo. No han hecho daño a quienes los han visto, pero dicen que, incluso después de muertos, siguen causando mucho temor. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.